el bien precede a la verdad. ¿Sí? El corazón precede a la acción. Y las ideas que realmente fructifican, las ideas que realmente son importantes y transforman, son las que van del corazón a la cabeza. Y por eso siempre se habla de inculcar. Fíjense que, por ejemplo, Perón habla de inculcar la doctrina, no habla de enseñar la doctrina, habla de inculcarla, habla de un sentimiento. El cristianismo también. Por eso Francisco siempre atacaba lo que era el nominalismo. Nominalismo es repetir de memoria tal o cual cosa, pero no actuar de corazón. Entonces lo que define todo proyecto, y esto lo dice Francisco en el Fratelli Tutti, todo proyecto político, social, sindical, estudiantil, judicial, lo que define todo proyecto es qué actitud tomamos frente al herido al costado del camino. O somos como los asaltantes, que directamente lo saqueamos, lo asaltamos, lo robamos, lo dejamos tirado al costado del camino, o somos como los que se hacen los boludos, o nos hacemos cargo del herido como parte de nuestra comunidad, como hermano nuestro, ¿sí? Y esto es lo que define todo, todo. Ustedes si quieren conocer quién era Francisco, hay que partir de ahí, porque ahí también terminó. La última exhortación apostólica que Francisco escribe sobre el corazón de Jesús. Y la exhortación que dejó a mitad de hacer antes de morir fue Nuestro Corazón, que es la que ahora publicó León XIV, reconociendo que era de Francisco. O sea, el punto de partida es el corazón, el punto de llegada es el corazón, y juzgamos a las personas no por lo que dicen ser, no por lo que dicen pensar, sino por cómo actúan realmente de corazón cuando realmente hay una situación límite donde algún hermano está en peligro. Digo esto porque cómo se explica una amistad que fue realmente muy sólida porque la verdad que Francisco como amigo fue una persona extraordinaria, nunca se olvidaba de tu cumpleaños, de tu madre, de la salud de tus hijos, hasta de los resultados de tu equipo de fútbol. Te podía saludar el día del amigo, no faltaba el saludo de Navidad, Año Nuevo, todas las semanas como un relojito, salvo cuando viajaba escribía, a pesar de que tenía 855.000 millones de ocupaciones de todo tipo a nivel mundial, pero como amigo era fiel, incondicional, extraordinario. La frase la amistad no se negocia de él, no se negocia, por más que hoy seamos papa, mañana seas cardenal, pasado un curita de barrio, ¿sí? Por más que uno sea legislador o pasado sea director del comité ejecutivo de no sé qué y después militante de base, en cualquier circunstancia, el encuentro de las almas, el encuentro de los corazones no se negocia, ¿sí? Y hay una cuestión acá que es importante entender, y es que yo venía de un agnosticismo radical, no radical de la Unión Cívica Radical, radical de trotskismo, o sea, directamente ya de tira piedra, directamente. Pero no fue así en mi infancia, o sea, vengo de una infancia muy linda que tuve en la década del 70, antes de golpe, en la cual fui Boy Scout durante muchos años, 9 años, en la cual fui a una escuela parroquial que me enseñó un montón de valores y cosas lindas. Y cuando llegó el golpe yo cumplí 12 años, cumplo años el 24 de marzo, ¿sí? Cumplí exactamente 12 años, entraba a 7º grado, y en el transcurso de los años posteriores, 77, 78, sin haber entrado en política ni entender política, porque no tenía edad tampoco para tenerla, y tampoco tenía familiares políticos, pero pasaron algunas cosas que marcaron mi vida de una manera muy profunda. La primera de ellas es que la casa Scout a la cual yo iba, la volaron. La volaron significa que explotó. Explotó. En el transcurso del 76, un domingo yo llegué a la casa Scout y no estaba más. Después, que la dirigente Scout que a mí me formó durante 6 o 7 de los 9 años, Carmen López, es una de las detenidas desaparecidas que está en la lista de CONADEP.
Hay otro que está exiliado, José, otro dirigente que también me marcó mucho en mi vida. El cura, que era un poco el más comunitario, que iba a los campamentos con nosotros, súbitamente dejó los hábitos, se casó y se fue. Llegaron otros curas que eran unos milicos, que no entendíamos nada. Y bueno, yo entré en mi preadolescencia de manera contestataria. Entonces esa escuela parroquial, en la cual yo me había bautizado y en la cual yo había vivido mi primera infancia y parte de mi preadolescencia, me expulsó en el año 79. Me expulsó porque buscaba respuestas a preguntas que nadie me contestaba. Y el rector le dijo a mi mamá, a mi madre, que tuviera cuidado porque yo tenía ideas muy subversivas y por lo tanto podía correr algún riesgo y era peligroso. Mi mamá era enfermera del barrio. Bueno, se fue con mucha bronca. Bueno, y me expulsaron. O sea, perdí la casa Cao, perdí la escuela donde me habían bautizado, me echaron de la comunidad. Eso para un joven de 15 años es una especie de exilio forzado, de alguna manera. Y bueno, y arrojé al niño con la bañadera. O sea, me enojó mucho la iglesia, me enojó mucho. Me pareció que todo lo que me habían enseñado era propio de la gente que desapareció o que ya no estaba, y no de lo que había. Y por eso durante todas las décadas posteriores dejé de tener buen corazón, o traté de serlo por lo menos, y traté de ayudar en los conflictos, en las huelgas, a personas que necesitan, como lo hacen ustedes todos los días. Pero lo hice desde la izquierda, y obviamente con cero contacto con la iglesia. O con contacto muy esporádico, por ahí con alguna iglesia periférica, pero básicamente venía de ahí. Bueno, la cuestión es que nosotros en el 2001, cuando surge la Alameda, como asamblea barrial, en ese 2001 nos encontramos en el transcurrir de la construcción de un trabajo comunitario territorial con situaciones de trabajo esclavo, de trata, en talleres clandestinos, en prostíbulos. Bueno, y obviamente como todo lo que era injusto no nos era ajeno, empezamos a denunciarlo. Y cuando empezamos a denunciarlo en los medios, en la justicia, empezamos a recibir represalias. Represalias significa tiroteos en la sede, golpizas a las víctimas que denunciaban trata y explotación, amenazas. Bueno, la situación se estaba poniendo picante. Nosotros descubríamos cada vez más complicidades políticas, judiciales, de todo tipo. Descubríamos jueces que tenían prostíbulos, descubríamos gobernadores que bancaban trabajo esclavo, descubríamos comisarios que estaban metidos en el juego la prostitución y la extorsión concretamente, y el trabajo esclavo también. Bueno, y todo esto obviamente lo hacíamos sin ninguna espalda política, y obviamente cada vez las amenazas eran más severas. En ese contexto, año 2008, que era muy pesado, ese año muy pesado, ni siquiera había ley para combatir la trata, digo, para que tengan una idea. Hablamos con otra organización que también era perseguida en aquel momento, el MT. El MT era muy perseguido porque estaba luchando por la regularización del trabajo de los cartoneros. A los cartoneros la policía les sacaba todo lo que recaudaban, le pedía coima. Bueno, estaba Juan, en esa época estaba Juan Graboy, muy jovencito. Y bueno, les propusimos a ellos, dado que tenían los mismos problemas que nosotros, le dijimos, mira, hay un cura que el otro día, en una Semana Santa, leímos en Crónica, en el diario Crónica, hizo una homilía hablando de los descartados, los excluidos, los esclavizados. La verdad que era la primera vez que veíamos a alguien con algún cargo institucional que hablaba de los temas que nos ocupábamos nosotros. Digo, ¿por qué no le escribimos una carta para ver si nos puede dar protección? Porque resulta que este tipo es el jefe de la Iglesia Católica. ¿Te parece? Bueno, Juan me dijo, sí, obviamente, escribámosle, creo que mi padre algún contacto tuvo, que este que el otro, papá, bueno. Le escribimos una carta, imagínense lo que era mi asamblea, cuando yo fui a llevar a mi asamblea la propuesta de hablar con Bergoglio, que en ese momento era recontra difamado, digamos, por el gobierno nacional y popular. Bueno, obviamente fue un debate tremendamente intenso. Bueno, fuimos. Rápidamente nos contestó, nos recibió en el segundo piso del arzobispado. Bueno,
Entonces se reúne con nosotros y le dijimos, mire padre, primero queremos aclararle que nosotros no venimos por razones religiosas, nosotros venimos porque estamos en peligro, estamos combatiendo la esclavitud, la exclusión, y usted hace homilía sobre esto. Bueno, entonces pensamos que si unimos fuerza y usted nos protege, quizá podamos ir más lejos para terminar con esta mafia. Bueno, entonces él nos escucha, después se amplía el informe nuestro, sorprendentemente conocía mucho mejor que nosotros la radiografía de las mafias, la explica con mucha profundidad, y esto tiene que ver con el trabajo de las oblatas, las obratrices, que yo no conocía. Bueno, y nos dice al principio, nos dice, bueno, lo voy a invitar a la pastoral social, que se va a hacer ahora dentro de 2 meses. Entonces con Juan nos miramos diciendo, nos está pelotudeando. Y entonces él viendo nuestra cara, dice, no, la pastoral social, porque ahí va un montón de gente importante, entonces es bueno que ustedes estén ahí y que vean que la iglesia los invitó para que no se metan con ustedes. Con lo cual nos estaba diciendo que la gente importante estaba ligada a la mafia. Y que si nos veían, protegidos por la iglesia, iban a dar las instrucciones a los de abajo para que no nos toquen. Primero señal que nos dejó helados. Y después dice, y vamos a hacer una misa. Y la vamos a hacer pronto. Y la hizo al mes, el 1 de julio del 2008. Una misa que hicimos en la parroquia de los migrantes, donde teníamos que convocar a víctimas de trata sexual, laboral, cartoneros perseguidos, pibes que se estaban recuperando en los incipientes hogares de Cristo, personas en situación de calle. Bueno, hicimos una convocatoria con algunos curavilleros, le metí la Alameda. Él había preparado una homilía previa para ese evento. Era para visibilizar de alguna manera las temáticas que abordábamos y ponerlas, digamos, en la agenda pública. Bueno, cuando Bergoglio llega, se encuentra con una parroquia repleta, había como 300 personas, desbordaba, había gente afuera, pero el tema es que no eran personas de misa diaria. Se encontró con el 90% de las personas que había ahí, eran cartoneros, costureros, personas que habían salido de situaciones de explotación sexual, gente en situación de calle, gente que se estaba recuperando en hogares de Cristo en la Villa 2124 o en la 1114. O sea, una multitud de nadies, una multitud de descartados. ¿Sí? Entonces cuando llega Bergoglio se impacta, porque no esperaba esa convocatoria, no esperaba que fuera de alguna manera tan profunda o tan visible. Entonces frena, nos llama Juan y a mí y nos dice, bueno, me gustaría juntarme antes de la misa con 2 o 3 personas que sean víctimas de distintos delitos o de distintos mafias. Está en esa reunión de la que no participamos nosotros y él sale con los ojos llorosos, deja de lado totalmente la homilía que había preparado. Entonces Bergoglio dice, hoy estamos acá, en esta parroquia, porque Gustavo y Juan abrieron las tejas para ponernos los verdaderos problemas de los que se debe ocupar la iglesia. Los verdaderos problemas son el descarte humano, la esclavitud, la exclusión, la afectación de la dignidad humana. Estos son los problemas centrales. Y así fue, obviamente, como lo tomó Francisco. De ahí en más, Bergoglio todos los días recibía víctimas, todos los días denunciaba. Es más, cuando estábamos por hacer alguna denuncia, llamaba al comisario para avisar. Es decir, esta organización va a hacer esta denuncia, como diciendo, yo sé que vos sabés lo que está ocurriendo. Bueno, obviamente para nosotros fue una sorpresa extraordinaria. No solamente estar protegidos y poder avanzar, porque, bueno, imaginen cómo salimos nosotros, con la fuerza que salimos. Desmantelamos la división de trata de la Federal en el año 2010, derribamos los prostíbulos de un juez de la Corte Suprema, cerramos la casita Río Gallego, lo metimos en Cana Martín, que era el socio de Macri que le financiaba la campaña, los talleres de Aguada volaron por los aires, bueno, no nos paraba nadie, obviamente, nos estaba protegiendo el jefe de la iglesia, pero aparte, el jefe de la iglesia, que vivía en un cuartito en el segundo piso, sorpresa para nosotros, que viajaba en colectivo, que viajaba en subte, que no tenía custodia, que no tenía personal doméstico,
más sorpresa todavía, y que además venía a comer con nosotros al Alameda, se juntaba con los cartoneros, se juntaba con los hogares de Cristo. Y nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que el tipo que dirige la iglesia sea así y un montón de intermedios parezca que son príncipes? No entiendo. Entonces, esto nos llamaba mucho la atención. Y saben que yo le pregunté por esto a Bergoglio cuando ya fuimos amigos, ¿no? Porque obviamente vieron que cuando uno lucha codo a codo con un compañero, una compañera, una situación límite, bueno, van haciendo una amistad que va mucho más allá de las cuestiones límites, ¿no? En las situaciones límites se conocen realmente los amigos. Y bueno, en una oportunidad, ya en el 2012, ya éramos amigos, ya hablábamos de fútbol, de la familia, de un montón de cuestiones. Yo le pregunté, Jorge, ¿cómo hiciste vos para llegar a ser jefe de la Iglesia Católica Argentina siendo como sos? Que te metés con todos los quilombos de la trata, de la mafia, que vivís como vivís, que estás todo el tiempo, digamos, sirviendo a los pobres. Porque yo veo que la mayoría, o hay muchos que parece que son príncipes, parece que son personas de alguna manera que no siempre se manejan con la sencillez que Jesús aconsejaba a los apóstoles manejarse, ¿no? Bueno, entonces Bergoglio me dice, mira, cuando yo tuve mi vocación, o sentí mi vocación de cura, en Flores, en la iglesia de Flores, y entré de jovencito al seminario, un viejo cura que vio que yo tenía pasta para ser un buen sacerdote, me dijo, mira pibe, si vos querés progresar en la iglesia, tenés que pensar claro y hablar oscuro. Bueno, ahí empecé a entender que muchas homilías que daba Bergoglio, en su época que estaba en Buenos Aires, eran en realidad parábolas que describían situaciones mucho más profundas de lo que aparentemente decían. ¿Sí? Y él tenía que hablar oscuro porque no podía pisar los callos de otras diócesis, pero tenía que hablar de lo que pasaba en la Argentina. Cuando él es electo papa, el 13 de marzo del 2013, muchos medios internacionales marcan, de alguna manera, con curiosidad, que Francisco estaba muy feliz, estaba muy sonriente, estaba como casi rejuvenecido. Y cuando uno ve las fotos del Bergoglio en Buenos Aires, veía un Bergoglio con cara de orto, siempre serio, siempre adulto. Entonces, un montón de medios, como sabían que teníamos una amistad internacionales, me llamaron y me decían, bueno, pero acá hubo un milagro del Espíritu Santo, porque fíjense la cara de orto que tenía Bergoglio cuando estaba en Buenos Aires, la cara de felicidad que tiene ahora que lo nombraron papa. Digo, no, mire, puede que haya milagros del Espíritu Santo, va a haber muchos, pero en este caso tiene una explicación. El pobre hombre estuvo 76 años pensando claro y hablando oscuro. Es la primera vez en su vida que puede pensar claro y hablar claro. ¿Cómo no va a ser feliz? Por fin puede decir lo que siente sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de parábola, sin ningún tipo de papiro egipcio. Y esa era la razón, de alguna manera, por la cual él era feliz, sirviendo a los pobres, sirviendo a los necesitados, sirviendo al Evangelio.